¿Sabía que detrás del gigante del café que conquistó el mundo hay una historia que empezó con tres amigos idealistas y un vendedor que lo cambió todo después de un viaje a Italia? Hoy vamos a descubrir cómo Starbucks pasó de ser una tienda de granos en Seattle a dominar el mercado global. Y también por qué su éxito casi lo lleva al colapso. Bienvenidos a Frontal Mate, somos Ceci y Aus, y hoy te vamos a contar la historia de Starbucks, sus orígenes, su expansión, la visión de Howard Schultz y los desafíos que enfrenta hoy una de las marcas más reconocidas en el mundo y sobre todo en el mundo del café. Starbucks, café. Yo sinceramente no soy muy cafetero, sí me gusta, soy consumidor poco, pero consumo de Starbucks. En mi punto de vista, es un producto que es un buen producto, que no sé si a nivel personal me da un diferencial tan importante como para decirlo elijo a la hora de querer tomar un café. No sé cuál es tu caso. Bueno, yo seguía todo lo contrario. ¿Ok? A mí me encanta el café, Bien, primero el mate, después café. yo también. Lo, Ya te digo, Una cosa no quita de otra, o sea, amo realmente el café. La verdad que Starbucks a mí me enamoró cuando lo conocí por primera vez, que la verdad no recuerdo, creo que fue en el viaje también de Ciencias Económicas. No me acuerdo cuando, bueno, no importa. Pero sí debo decir que yo entraba a esas tiendas de Starbucks y me encantaba el olor que había, los distintos tipos de café, las temporadas que van sacando café por temporada. De hecho, soy fanática de una temporada que está ahora, que es la Spice. Ay, no me salen. Bueno, una Spice, una como de calabaza. No me sale. lo ponemos como... Pumpkin Spice Latte o algo así, no importa. Ajá, Es un café de temporada que sale justo ahora en la época de Halloween, por decir. ajá. Y sí, lo que me ha pasado, y porque soy consciente de lo que vos decís, che, me da esta experiencia diferencial que es un café un poco más caro que la media. eh, Puedo decir que en estos últimos años capaz sí he notado que hay algo que no me está vendiendo como consumidora, que antes me encantaba. Y también creo que lo que ha ido ganando terreno en estos últimos años, porque soy muy fanática del café, son las tiendas de especialidad del café, donde te venden un café de categoría superior. O sea, para la gente que sabe distinguir un buen café, si quieres tomar un buen café, no vayas a Starbucks, andate a una tienda especializada, que la tienda del propio dueño, capaz que te Sí. encuentras como con ese barista, digamos, profesional. Bueno, a mí, a ver, obviamente que me gusta el café, no soy fanático, pero también el diferencial que tienen ese tipo de tiendas que decís, estas nuevas tiendas, café de especialidad, lo que es la comida, que también a mí me gusta como eso de sentirle de cierta manera que hay algo casero atrás de eso, y que siendo que Starbucks ya está como bastante más industrializado todo, entonces como que bueno, en eso de lo bueno y lo malo, tiene mucho bueno, pero creo que ahí en eso le gana en lo que a mí respecta esas nuevas tienditas de café de especialidad. Pero arranquemos. Con el inicio, como siempre. Porque este capítulo, que todo el mundo como que estaba, entiendo que lo conoce o lo haya dado a consumir, pero tiene cosas que seguro nadie sabía de cómo se creó y cómo llegó a ser esta marca tan reconocida mundialmente, con un logo que tenemos tan en nuestra mente también. Bueno, resulta que en 1966, Isaac Pitt, un inmigrante holandés, abrió Pitt's Coffee en California, Estados Unidos, y fue pionero en el café de especialidad, justamente en este país que por ahí no tenía una base tan cafetera como sí en otros lugares. Y él le enseñó justamente a los americanos a que el café podía tener alma, ¿no? Y como que atrás del café también hay todo como esta mística, Total. ¿no? Entonces, Inspirados en él, en esto que vos contás, tres amigos, ¿sí? Que el nombre me importa, pero sí, profesor de inglés, profesor de historia y un escritor, se unen, ¿sí? Nada de empresarios tradicionales, o sea, simplemente gente curiosa, amante de la cultura y del buen café, se inspiran en lo que vos mencionabas anteriormente. y abren su propio negocio en Seattle, que también era una pequeña tiendita de café, de venta de granos y de cafeteras, pero para que el consumidor se lo llevara a su casa. Entonces, en 1971 fundan Starbucks y eligen este nombre inspirados en Moby Dick. Starbucks era el primer oficial del barco ballenero y simbolizaba la razón y la moral. Obviamente que si era gente intelectual,
detrás del nombre Había ahí. había algo. Y además como que era un nombre, o sea, a mí es un nombre muy pegadizo, ¿no? Digo, como que decía muy bien. Bueno, el primer logo de Starbucks era bastante explícito, que lo vamos a dejar para que lo vean. Por lo que, nada, en el transcurrir de los años lo tuvieron que suavizar un poquito hasta llegar al logo que soy. Capaz te pongo ahí la comparativa entre el antes y el después. Probablemente ese logo, no sé si el mate es para mí o no. Feos. Probablemente el logo también transmitiera algún concepto. Me parece que era como un logo que transmitía como atracción. Pero sí, la verdad que era logo un poco controversial, lo acepto. Bueno, seguimos. Estos tres amigos intelectuales no son las personas que llevaron a Starbucks a lo que nosotros conocemos como el día de hoy como Starbucks que vamos a consumir en un café. La persona protagonista de esta historia va a ser Howard Schultz. Lo vamos a llamar Howard a partir de ahora porque todos estos nombres son muy entreverados y después la gente se empieza a entreverar. Así que es Howard, nació en Brooklyn, de una familia humilde, en un complejo de viviendas sociales, nada, que era como un lugar donde el Estado proveía como que estas viviendas, como para decir que su familia venía de un lugar muy, muy humilde. Él jugaba al fútbol americano y por esto consiguió una beca en la Universidad de Michigan, ¿sí? Y empezó a trabajar en una empresa, ¿sí? X, como vendedor, ¿ah? Como vendedor y era el vendedor estrella, ¿sí? Que ahí tenés el dato que me lo mostraste, de que en esta empresa él se creía el 5 a nivel de máximo, como el mejor vendedor, y en un momento te puntúan como 3 y en lo caí de la evaluación de desempeño, y bueno, y ahí empieza como un poco la frustración para con esa empresa. Y creo que él también fue un detonante para. Él quería más. Él que sabía que podía dar más, la empresa capaz no le estaba dando como esa oportunidad, no estaban viendo lo mismo que él, así que en 1981 se va a trabajar en una empresa sueca que fabricaba cafeteras. ¿Y quién era uno de los mejores clientes de esta empresa? Starbucks, con su café de Seattle. Así que dijo, es mi mejor cliente, yo soy un vendedor, tengo que ir a conocer a esta gente y lo fue a visitar personalmente. ¿Y qué pasó cuando lo fue a visitar personalmente? La vida de Hogwarts cambió. Se enamoró. Se enamoró. El aroma a café, la atmósfera, la pasión que había en ese equipo, ¿tá? Por lo tanto, decidió que su futuro iba a estar con ellos. Bien, así que en 1982 Howard se une a Starbucks como director de marketing y en ese entonces, bueno, decíamos sí que no se vendían tazas de café, se vendía este café en granos y máquinas, pero hace un viaje a Milán, Howard, y queda fascinado con la cultura, el espresso, el cappuccino, las charlas que se hace como ahí en Italia, y la gente, viste, tomando el café en las barras. Y él dijo, yo esto lo tengo que llevar a Estados Unidos también. O sea, se genera toda una experiencia donde la gente disfruta de ir a tomar ese café en un lugar presencial, digamos. Ahora, cuando lo quiere implementar, obviamente te lo presenta en el negocio, ¿sí? Y le da la posibilidad de instalar en una de sus tiendas como un espacio para que él pueda vender como este café a los clientes. ¿Qué sucede con esto? Pasan de 200 a más de 500 clientes por día, ¿sí? Porque la gente realmente quería y valoraba esa experiencia que le estaba generando en ese nuevo espacio. Bueno, pero pese a que le fue súper bien, porque la verdad que hacer una prueba en un solo lugar y que tan poco tiempo duplique la cantidad de clientes que tenía Starbucks, los fundadores decían, yo no me quiero dedicar a tener una cafetería, yo quiero vender mis granos de café, por el motivo que sea, pero ellos veían ese Y negocio. yo creo que es como todo, o sea, ellos tenían su negocio, eran exitosos porque realmente eran más gratos o tenían dinero, digamos, creo que el negocio les funcionaba y realmente meterse en un negocio de esto, yo creo que llega un momento en el que dices, bueno, me quiero calentar la cabeza por algo nuevo, no, porque así como estoy bien. Claro. Entonces, no lo quisieron acompañar desde un rol participativo. Pero ¿qué pasó? Bueno, Hogwarts entonces se tuvo que llevar su propia idea de montar su cafetería y estos tres amigos lo van a financiar. Entonces de ahí surge Il Giornale, ¿tá? Que eran estas cafeterías como estilo italianas, donde sí ya vendían café para que la gente lo venga a consumir. Entonces, básicamente Howard necesitaba 1,7 millones de dólares, que traídos a hoy serían unos 5 millones de dólares, la verdad era bastante alto el desembolso que tenía que hacer. Intentó salir a buscar financiamiento, 200 veces capaz que le dijeron que no,
Pero finalmente estos 3 empresarios de Seattle, los amigos de la cafetería de Starbucks, apostaron por él, le dieron el financiamiento y él pudo llegar a abrir 3 tiendas, 2 en Seattle y una en Vancouver, en Canadá, que queda ahí muy cerca en la frontera. Pero bueno, ya como que en una primer prueba, ya como medio que quiso entender, siento era algo que se podía adaptar a diferentes países. Ahora, él estaba tan convencido de esto que por 2 años, por ejemplo, no se autopagó ningún sueldo. De hecho, quien sustentaba a la familia era su esposa, que de hecho embarazada en ese lapso de tiempo, pero apoyándolo en un 100% en esta idea de negocio, ¿no? Porque le decía, o sea, que siga su sueño, porque seguro eso iba a ser más grande. O sea, creo que transmitía la pasión y las ganas por lo que estaba haciendo. Qué importante ese rol de la esposa, apoyándolo y viendo esta visión, digamos, de que tenía Howard, de que lo que estaba construyendo iba a cambiar la historia o la cultura del café para siempre. Bueno, en 1985, ¿sí? Ir continuando con el hilo conductor, los fundadores originales de Starbucks deciden venderla, ¿tá? Y bueno, obviamente que Howard quiere comprarlo, ¿no? Pero uno de sus invasores intenta traicionarlo y ahí aparece alguien clave. Aparece Bill Gates, padre, no el Bill Gates que todos conocemos de Microsoft, el que conocemos nosotros, pero el padre que era un abogado y un filántropo, no sabemos por qué, se habrán como conectados con Howard, pero él lo ayudó a cerrar esa compra, digamos, que quería hacer y termina comprando Starbucks por casi $4 millones de aquel momento. En 1987, o sea, 2 años después, Starbucks ya tenía 11 tiendas y 100 empleados. 5 años después, en 1992, ¿tá? Sale a bolsa, o sea, la empresa sale a bolsa con una evaluación de $250 millones. Claramente, acá es donde se ve el trampolín de la expansión global. Con todo lo que hemos ido contando hasta acá y bueno, este éxito que empezó a escalar globalmente, sabemos que Starbucks no solo vendía café, sino que vendía un momento, una sensación de pertenencia que Howard lo llamaba el tercer lugar. ¿Qué era ese tercer lugar? Entre tu casa y el trabajo estaba la tienda de Starbucks. Era como, o sea, vos te movés de tu casa al trabajo, Starbucks es como mi otro punto de referencia. Una rentabilidad tremenda, 80% de margen, ¿sí? Obviamente que sabemos que la gastronomía es uno de de las industrias con mayores márgenes, si se quiere, ¿tá? Cero deuda, o sea que entendemos ya un estadio totalmente diferente a los que hemos visto en otros capítulos anteriores, y un flujo de caja que lo permitió crecer sin freno, ¿sí? Y con clientes, que esto es fundamental, la fidelidad del cliente, que hacía que volvieran hasta 18 veces por mes. Y esto es un dato muy importante, o sea, que un cliente venga a tu negocio más de 18 veces por mes, eso ya habla de una fidelidad tremenda. Tu tercera paso, como decíamos. Exactamente. Escuchaban el consumidor y así nacieron las personalizaciones de los pedidos. Bueno, esto que seguramente varios conocen o han tenido la experiencia de que te escriban el café en el nombre, que obviamente es, ¿sabes? El nombre en el café. El café en tu nombre, en el café. Y también apareció el frappuccino, por ejemplo, también se empezaron a diversificar con productos distintos. De hecho, llegaron a patentar la palabra frappuccino y si ustedes se dan cuenta, van a ver que ningún café de especialidad, si no estaría siendo ilegal, van a encontrar que diga frappuccino. Podrá decir café frappé, café frío, pero no la palabra frappuccino porque es de Starbucks. Ahora, te voy a tirar un más de datos. Lo que no patentaron fue algo fundamental. La rapa del café, viste que vos cuando te llevas el café que va con la tapita y podés irlo tomando, eso no lo patentaron. Error millonario. Sí, yo no sé qué hubiese sido más importante, si patentar lo del frappuccino o Y no, de la tapa. la Me daría ambas, pero sí. estamos de acuerdo en que ahí perdieron algo muy importante. A ver, perdieron. O dejaron de ganar. Dejaron de ganar esa ventaja competitiva que podrían haber tenido y además que fueron bastante pioneros con la transformación del vaso, que era el típico vaso como de poliuretano, que es como, no sé, de espuma blast, por decir, lo retransformaron en un como vaso de cartón, lo cual era como mucho más saludable, por decir, porque sentís que no te estás como tomando esas partículas que seguramente llegan a tener contaminación. Así que también, y mucho más lindo para llevar, ¿no? Llevar, andar por la calle con un café, con un vasito de Starbucks.
Es un poquito ahí como, Es, ¿no? o sea, es importante. ¿Viste? Eso yo creo que también hay que aclararlo, ¿no? Que la importancia de la marca, de lo que genera, digamos, en el cliente, es totalmente, o sea, una cosa es ir con un vaso blanco de café y otra cosa es ir con un vaso Starbucks. O sea, es como que, sí. Bueno, esto que decís de lo del nombre, he visto sí videos que a veces salen en TikTok y demás de gente que se ríe, digamos, porque claro, cuando son nombres como en otro idioma, digamos, que ponen cualquier cosa y tal, es muy gracioso. Sabemos que Starbucks, creo que su foco era cuidar mucho todo lo que era la atmósfera, el ambiente, el diseño, la iluminación, la música, incluso la distancia entre el mostrador y las mesas, o sea, todo bastante meticuloso, pero bueno, obviamente que no es algo que se ha podido como mantener en el tiempo. Exacto, o sea, esa experiencia sensorial que mencionás, Aus, sobre todo con la llegada del COVID, que obviamente les pegó directo a su modelo de negocio de vender esta experiencia dentro de sus establecimientos, se perdió rápidamente porque de repente, bueno, ahí la gente no podía ir a un lugar físico o estaban cerrados y ahí adoptaron muy bien el cambiar, empezar a vender esto lo que le llamamos como el drive-thru, que es como pasar por el auto, como el estilo McDonald's, digamos, pasar por el auto a levantar tu café. Lo hicieron muy bien durante la pandemia. Pero ¿qué empezó a pasar? Las tiendas capaz empezaron a migrar a este formato de entrega y apostar un poco de tecnología, seguramente ahí lanzaron la app para pedir online y empezaron a descuidar estos detalles que mencionábamos del tener un sillón cómodo para sentarte. Ahora, y eso que vos decís, ¿no? O sea, yo creo que antes yo te pago el café a lo que me quieras cobrar, ponele, porque valoro todo eso que me estás ofreciendo. Pero ahora, tenés este nuevo concepto, y en el delivery, en el takeaway o lo que fuera. Claro, ¿cuál implicaba? Pues decía, Claro, ¿cuál es mi diferencial? sí, bueno, eso sin dudas que al usuario le empezó a repercutir, porque ya empezó a decir, este café me resulta caro en relación al promedio de lo que me ofrecen otras cafeterías. También las cafeterías de especialidad que mencionamos justo al principio del episodio empezaron a crecer aceleradamente. Hay una tendencia, obviamente, de todo lo que es las cafeterías de especialidad. Y un Starbucks que por nada, adaptarse al modelo más online o a este cliente que pasaba como de paso, empezó sí, a descuidar al presencial, empezó como a recortar empleados, capaz los baristas que tenían ya no eran aquellos baristas bien cuidados, bien pagados, que te servían ese café espectacular presencial. Entonces, eso se lo empezaron a trasladar al cliente, el cliente iba y sentía que la fila era muy larga, porque encima su modelo de negocio es medio como va en contra, digamos, de la rapidez, porque tenés muchísimas opciones para elegir. A su vez, la preparación obviamente capaz lleva más tiempo, porque le podés agregar la crema, el sabor así, otras cosas que se le agregan. Sí, ojo, y a ver, que ofrecen mucho, pero también vos decís, bueno, pero si yo lo quiero ofrecer en poco tiempo y capaz que tengo que contratar más dotación, por Claro. ejemplo, o sea, y creo que era un poco lo que no estaba pasando, o sea, como por rentabilidad, entonces estaba perdiendo un poco el foco en el cliente, que en definitiva, tal vez, ¿cuánta venta pierdo por ese cliente que no quiere esperar? Porque el cliente anterior le están pidiendo un producto que lleva no sé, 10 10 minutos Claro. ahí va, en la preparación. Entonces, nada, creo que ese tipo de cositas fueron las que de a poquito empezaron como a destruir esa cultura que se había generado con Hogwarts cuando creó, digamos, este imperio. Y acá una reflexión final para ya ir concluyendo el episodio, podemos decir que sin duda que Starbucks sigue siendo un símbolo mundial y que es reconocido, que vemos el logo y lo asociamos rápidamente a un café, que probablemente lo usamos como café para llevar o que nos gusta todavía ir a las tiendas. Pero la historia demuestra que incluso las marcas más admiradas pueden perder el rumbo cuando olvidan su esencia, que era la experiencia en el local. De hecho, Hogwarts muchas veces en momentos como de fracaso, como que volvía y repetía y decía, che, o sea, no se trata solo de un café, acá se trata de personas y de comunidad, o sea, es como el lema o lo que fundó, digamos, este negocio. La lección es clarísima. Crecer está bien, pero no a cualquier precio. Total. La magia está en la conexión humana, esa que comenzó en una pequeña tienda de Seattle con un aroma expreso italiano que había enamorado a Howard y que el desafío es cómo mantener eso, La esencia. la esencia, tras años y años de tu empresa escalando en diferentes países y Otra conclusión, o sea, eh,
desarrolla un modelo de negocio. El cliente lo elige, lo valora, paga más por el producto que yo estoy ofreciendo, pero por el contexto general. ¿Me tengo que salir de eso? ¿Cómo yo me ayorno a los temas de contexto que no puedo controlar, como por ejemplo fue la pandemia? O sea, la importancia de realmente ver el punta a punta en cualquier contexto en el que se encuentra un emprendimiento, ¿tá? Entendiendo que el cliente siempre tiene que estar en el centro, porque en definitiva es el que hace que una empresa tenga éxito o fracase. Me encantó. Lo explicaste clarísimo. Ojalá que lo puedan llevar para aplicar a sus negocios. Esta reflexión final vale oro. Así que quedémonos con ese concepto y ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pedir nosotros? En vez de un café, un mate, sería en este caso. Un mate, que apronten el mate y de hecho en ese momento arroben en Instagram, apronta el mate, nos siguen. Siempre estamos abiertos también a escuchar qué les parece, qué te gustaría escuchar. O sea, que de hecho hoy por hoy, por suerte, algún que otro comentario recibimos y en base a eso también nos vamos manejando. También les pedimos obviamente que lo puedan recomendar a sus conocidos para que, bueno, se siga sumando gente a esta comunidad matera. Exacto, me encanta. En vez de la comunidad en café, la comunidad matera. Vamos a catalogarlo así, lo vamos a dejar como Hay que patentarlo. aquí ojo, puede ser, puede ser. La comunidad matera, por favor. Sí, recomendando, apoyando a este emprendimiento que estamos haciendo juntos. Así que gracias si llegaste hasta acá. Gracias a vos, Agus. YouTube y Spotify siguen como siempre como nuestra cabecera en donde van a ver todo nuestro contenido. Ahí es importante el suscribirse, también darle campanita a Spotify. Eso nos ayuda a que obviamente se siga difundiendo solo, digamos. Así que gracias por eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio prontamente. Gracias, Agus.